The Lord of the Mysteries capítulo 219, explicación. Si el loco hubiera simplemente mencionado que había algún conocimiento general simple contenido en el diario de Roselle, el ahorcado, Alger, no necesariamente estaría decidido a pagar el precio por la respuesta, en parte porque la descripción de que era simple mató su curiosidad. Otro aspecto se derivaba de su constante precaución contra hacer tratos con el loco, ya que le recordaba los ejemplos cuando se hacían tratos con dioses malignos y demonios. Pero ahora que sabía el contenido del llamado conocimiento general simple, su interés se avivó. Sin embargo, no pudo entender partes de la descripción, y mucho menos obtener una comprensión real o profunda del concepto. Por lo tanto, no pudo contener sus ganas de preguntar con absoluta reverencia: «Señor loco, ¿qué tipo de pago quiere?». Sí. La justicia Audrey asintió con la cabeza casi imperceptiblemente pero con mucha frecuencia, indicando que esto era algo que ella también quería preguntar. Aunque el Sol de Rick permaneció en silencio y no hizo gestos corporales adicionales, la mirada que le dio a el loco lo explicó todo. Klein, que esperaba una respuesta así, sonrió y dijo: «Información sobre la orden secreta». La orden secreta. El ahorcado Alger murmuró para sí mismo. No le era ajeno este término. Una vez recibió pago por explicarle a la señorita Justicia sobre muchas organizaciones secretas, incluida la Orden Secreta. Audrey y Derrick fruncieron el ceño subconscientemente. La primera solo entendía la Orden Secreta por lo que el ahorcado había descrito y el último nunca había oído hablar de tal organización. Klein había anticipado desde hacía mucho lo que el Sol sentiría, pero no se sorprendió. Según su conjetura, el área donde se ubicaba la ciudad de Plata debería haber sido parte de la tercera época después de la aparición de la primera pizarra de la blasfemia y antes de la aparición de la segunda pizarra de la blasfemia. Incluso era posible que fuera el catalizador directo o la manifestación del cataclismo. La familia Zaratul había dado solo un paso al escenario de la historia en la cuarta época, y la orden secreta se creó en la segunda mitad de la cuarta época. No había forma de que ambas entidades hubieran existido en el mismo periodo. Sorprendería a Klein si el Sol supiera sobre la orden secreta. Entonces tendría que revocar algunas de sus especulaciones, reconstruir su conocimiento de la ciudad de Plata, la tierra abandonada de los dioses y la familia Zaratul. Después de casi 20 segundos de silencio, Alger miró a el loco en la niebla gris, meditó sus palabras y dijo: «Aceptaré esta solicitud y te ayudaré a reunir información sobre la orden secreta. Puedes hacer el pago por adelantado». No era sorprendente que una presunta deidad estuviera interesada en una antigua y secreta organización. Por lo tanto, Alger no estaba desconcertado al respecto. Más importante aún, después de muchas reuniones, tenía una conjetura en su mente, que era que el estado del señor loco no era perfecto, que él podría estar en un aprieto, que todos los intentos de él y las acciones de los adoradores de él en los continentes norte y sur eran para ayudarlo a liberarse de sus confinamientos. Esto incluso podría estar relacionado con el gran secreto de por qué las 7 deidades ya no descienden al mundo real después de la cuarta época. Un pensamiento cruzó por la mente de Alger, y se estremeció al sentir que entraba en el reino de los dioses. Al escuchar la solicitud de el ahorcado, Klein se reclinó en su silla y asintió. «Sin problemas. Si la información que hayas recopilado excede el valor de la respuesta, te brindaré una compensación adicional en cuanto a las circunstancias en las que faltaba el valor de la respuesta. Es naturalmente decisión del estimado señor loco. Si tiene la capacidad de hacer el pago adicional, que así sea. Si no, olvídalo». Klein añadió en silencio. Los ojos de la justicia Audrey se iluminaron de repente. Levantó la mano y dijo: «Quiero participar en este trato». Klein se rió y respondió: «Claro». Francamente, su objetivo principal era la señorita Justicia porque era de Backlund y se había metido en varios círculos de Beyonders. Su acceso a la información en la Tierra de la Esperanza superaba con creces el suyo, considerando que era su primera vez en la capital. También estaba más informada que el ahorcado, que pasaba la mayor parte del tiempo en el mar. Según la revelación anterior que recibió de su adivinación,
Klein creía que las pistas relacionadas con la orden secreta aparecerían en Backlund y en ningún otro lugar. El sol de Rick escuchó en silencio y después de pensar un poco, dijo, estoy dispuesto a usar el pago que reservé e intercambiarlo por la respuesta. En el trato de 3 caminos anteriormente, había intercambiado la fórmula telépata de secuencia 8 por bardo de secuencia 9. Klein le había prometido compensarlo, y su elección en ese momento había sido ahorrarla y prepararse para las fórmulas de pociones y los ingredientes principales posteriores. Klein asintió con la cabeza y dio una explicación que tenía preparada desde hacía mucho tiempo. La llamada secuencia similar se refiere a cómo los Beyonders de alta secuencia son intercambiables con otros caminos. Déjenme dar un ejemplo. La secuencia 5 del Camino de la Muerte, portero, no solo puede avanzar normalmente, sino que uno también puede elegir el camino del gigante, que es la secuencia 4 del camino del portero, cazador de demonios. Esto no conducirá al peligro de perder el control, ni acumulará locura. Es diferente a tomar la poción incorrecta. Por supuesto, si no es una secuencia similar, un estado semi-trastornado es el mejor resultado. Intercambiable. Audrey soltó, sorprendida y encantada. Le sorprendió que los caminos de secuencia no estuvieran completamente fijados, que no necesitaran seguir el camino original hasta el final. El precio de cambiar no era estar semi-trastornada y no poder avanzar nunca más. Dentro de los 22 caminos divinos, había circunstancias especiales y secuencias que eran similares, y lo que la deleitaba era que tenía otra oportunidad de elegir de nuevo en el futuro. Era como poder seleccionar algo que le llamara la atención en tiendas departamentales de Philip. Era una experiencia maravillosa, así que así es. Alger murmuró en silencio para sí mismo, sintiendo de repente que había entendido varias cosas a la vez, y había resuelto muchas de las dudas acumuladas en sus experiencias pasadas. Esta información es demasiado valiosa, como era de esperarse del señor loco. El llamado conocimiento general simple es suficiente para conmocionar y asombrar a la mayoría de los Beyonders de baja secuencia y beneficiarlos enormemente. Suspiró interiormente. Derrick, el sol, estaba un poco decepcionado porque no tenía intención de cambiar de secuencia. Quería ser el sol que iluminara la oscuridad y disipara la maldición. Sin embargo, rápidamente recordó un incidente que ocurrió en la ciudad de Plata. El antiguo jefe, una potencia que tenía la mayor posibilidad de romper las limitaciones del cazador de demonios, se había construido un mausoleo para sí mismo y se había adentrado profundamente, convirtiéndolo en su hogar. Después, apareció cada vez menos, hasta que la puerta principal del mausoleo ya no se pudo abrir. En ese momento, los ciudadanos de la ciudad de Plata creyeron que había surgido un problema durante el avance del jefe y que se había vuelto loco, hasta el punto de estar cerca de perder el control. Se creía que se había acabado a sí mismo. Ahora, combinado con la descripción de el loco, el sol de repente pensó en otra posibilidad. Ese jefe podría haber estado intentando avanzar en secuencia a través de un camino similar. En una de sus exploraciones en la profunda oscuridad, había adquirido la fórmula correspondiente para el camino de la muerte, y el mausoleo podría haber sido un requisito especial, pero al final aún fracasó. ¿Pero por qué no se convirtió en un monstruo? ¿Qué encontró en ese oscuro mausoleo? La ciudad de Plata no tiene las fórmulas de pociones de secuencia subsiguientes después del cazador de demonios. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, Derrick fue sacudido repentinamente a sus sentidos por la voz reservada de la señorita Justicia. Señor loco, ¿puedo preguntar qué otros caminos son intercambiables con el camino de secuencia espectador? La secuencia 4 cazador de demonios suena bastante bien. Eso es muy adecuado para mí, muy adecuado para Justicia. Audrey admiraba el primer nombre de alta secuencia que conocía. Yo también quiero saberlo. Klein estaba tentado a responder la pregunta de la señorita Justicia de tal manera. Antes de que pudiera decir algo, Audrey añadió en un tono vacilante, yo puedo pagar por la respuesta a esta pregunta. Sé cuántas libras de oro crees que son suficientes. Creo que tu adorador necesitará una cierta cantidad de fondos para sus actividades. Dicho esto, recordó cómo el adorador del señor loco había acabado fácilmente con el almirante pirata Quilangos,
quien poseía el hambre creciente. Estaba claro que era un Beyonder de alta secuencia, así que casi dijo, discúlpeme, señor loco, actúe como si nunca hubiera dicho nada. Sin embargo, ya que lo había preguntado, no podía retroceder. Vamos, Audrey. Tal vez el loco tiene un adorador más débil. Audrey se mordió los labios en silencio, animándose a sí misma en silencio. Libras de oro. Klein lo pensó seriamente y dijo, haremos la transacción después de que se reúna suficiente información sobre la orden secreta. Mientras hablaba, recordó a su informante en Los alquimistas de la psicología, Daxter Guderian. Capitán y yo. Suspiro. La identidad de Daxter como informante ya no puede ser verificada. Me pregunto si es una tragedia o una comedia. Es una lástima que ya no pueda contactarlo más. De lo contrario, sería la forma más conveniente de obtener la información sobre el camino del espectador de él. Klein se burló. Está bien, Audrey respondió feliz. La conversación entre los dos hizo que el ahorcado, que estaba a punto de hacer una pregunta similar, cerrara la boca. Lo dejó hasta que hubiera reunido suficiente información sobre la orden secreta. Después de un breve silencio, Audrey giró la cabeza para mirar al señor loco y levantó la mano muy ligeramente. Después de recibir un asentimiento de confirmación, se volvió hacia el miembro opuesto a ella y preguntó con un sentido de anticipación, señor ahorcado, mi información te permitió acabar con el almirante Huracán. Has preparado la glándula pituitaria completa de una salamandra arcoíris madura. Esa es una de las razones por las que regresé al mar. Alger asintió suavemente y dijo, he conseguido el material Beyonder que querías. Pero, ¿cómo debería dártelo? ¿Cómo debería dármelo? Audrey se quedó congelada por un momento mientras se perdía en sus pensamientos. Es imposible simplemente dar mi dirección. Ni puedo pasar por Sioy Force. Eso revelaría el hecho de que soy una Beyonder. No es imposible. El emperador Roselle una vez dijo que cuando deberíamos elegir el mal menor. En ese momento, el corazón de Klein se conmovió. Golpeó ligeramente el borde de la larga mesa y sonrió. Señorita, señor, ¿están dispuestos a cooperar conmigo en un intento con respecto a este asunto?